Ha estado todos estos días y algo en mi cabeza que quería compartir con ustedes y es ¿cuál es la iglesia verdadera? Y buscando otro tema encontré la respuesta y un recuerdo que yo tuve. Cuando empecé mi vida cristiana, yo recuerdo que el Espíritu de Dios se manifestaba muchísimo en mi vida. Me daba entendimiento y me llevaba a hacer ciertas cosas. En esos días yo recuerdo que yo asistía con la Iglesia Católica, con los Testigos de Jehová, con los Pentecostales Unidos de Colombia, también con otro tipo de denominaciones. Y en todo lado donde yo iba se manifestaba el Espíritu de Dios. Siempre había algo que Dios me enseñaba. Y yo vivía muy contento en aquel momento. Y recuerdo que el pastor de la iglesia donde yo asistía un día se enojó conmigo. Y me dijo que no, que yo debía estar en la iglesia verdadera, en la iglesia donde el Espíritu de Dios se manifestaba. Yo le contesté, pero ¿cómo así que solamente en este lugar y por qué razón el Espíritu de Dios se manifiesta y en el resto no? ¿Sí? Y hoy empecé a leer y está la respuesta en Efesios capítulo 4 a partir del versículo 1. Entonces dice aquí, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos. Pero cada uno de nosotros, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y es el mismo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y de conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la escritura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propicia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces allí nos damos cuenta que la verdadera iglesia, ¿quién es? Cristo. Cristo la cabeza de la iglesia. Los hijos de Cristo somos los que conformamos la iglesia, sus apóstoles. ¿Mm? Y también en otra parte de la escritura Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, la respuesta es, no existe la verdadera iglesia. Sí existe la palabra de Dios. Y debemos escudriñar la palabra de Dios, estar estudiando la palabra de Dios. Allí tendremos la respuesta. ¿Sí? Nuestro corazón es el templo de Dios. Somos templos vivos. Y la iglesia la conformamos
nosotros. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo, dijo Jesús. Entonces, aquí está la respuesta. La palabra de Dios nos da la guía. Y allí en Efesios nos dice, no sigamos doctrinas de hombres, sigamos la palabra de Dios. Y para poder seguir la palabra de Dios y no la doctrina de hombres, tenemos que conocer la palabra de Dios. Espero que esto, así como me ayuda a mí, les ayude a ustedes también. Estamos hablando.